Entonces, Mucho. y buenas tardes, estimadas colegas. Saludarles en este primer día de mayo, que es el Día del Trabajador. Ya lo Saludarles sé, en ¿no? a Lo de cada uno Chile, pues, de ustedes sería, pero no deseo que lo suba acá. No hay una. que vienen participando en nuestro proceso de entrenamiento, ¿no? Es un proceso de entrenamiento, de orientación y de algunos puntos claves para este punto, ¿ya? Entonces, igual, nosotros seguimos preparándonos a pesar de que es un feriado, ¿no? Felicitarles por ello, darles un buen tiempo, ¿no? Dentro de una hora y media es nuestro todo proceso de hoy día, ¿no? Entonces, vamos repasando algunos puntos claves que hemos indicado que deben conocer puntualmente cada uno de ustedes. Ya, siempre dijimos que vamos a repasar preguntas, ¿no? Desde una mirada más funcional para la entrevista, porque es una entrevista, es un diálogo, es una conversación mutua entre nosotros y algunos docentes, Fortaleza o que participan para que puedan ser evaluadores, ¿no? Entonces, o que tienen pues una vasta experiencia en todo este proceso. Ayer, la clase pasada, o sea, el día miércoles, hemos visto algunos puntos claves, ¿no? Siempre viene en bloque las preguntas, ¿no? Sería excelente que viniese uno por uno, ¿no? Pero la dice es saber el dominio del participante frente al entrevistador. En otras palabras, sencillamente, es que nosotros damos a conocer la forma que hablábamos, conversamos en una situación propuesta o dada. Muy bien. Y ahí practicamos algunas preguntitas básicas de expresar e indicar cómo uno se encuentra. Entonces, la palabra más sencilla para poder expresar a ello es Ayiyaku, Yameyaku, Imanota Keikanki. Y luego reaperturamos con el nombre. Esas dos preguntas o situación que nos contextualizan aún todavía no forma parte de la evaluación. Solamente el saludo y decir el nombre no cuenta, ¿no? Entonces hay que saber ese punto también. A partir de esa secuencia que ya nos indicó, sí vienen las preguntas, ¿ya? Entonces, nosotros debemos conocer los pronombres interrogativos que son muy importantes para cada uno de ustedes, ya que según ello, o sea, los niveles de la pregunta están más enfatizadas en la primer bloque en tres puntos. Uno, quieren saber la biografía, la experiencia propia. El otro es el ámbito cultural, ya, el ámbito cultural de cada uno de nosotros. Y finalmente el ámbito pedagógico, el accionar de cada uno de ustedes. Entonces, siempre rige en esos tres campos, ¿ya? Entonces, vamos a entrenar en este primer bloque sobre ese punto. Y luego, en el caso ya de la extracción o comprensión oral de los textos que nos leen, es que lo vamos a tener que expresar directamente todo en consecuencia lo escuchado, ¿no? Entonces, eso será en los siguientes bloques. Esta vez estamos iniciando. Muy bien. Entonces, algunas preguntitas básicas que hay que conocer, tener como base para poder interactuar ya con el interlocutor, ¿no? Maipitataskanki, ¿de dónde eres? Entonces puedo agregar noja de tal zona y determino, amplío tal vez allí mi riqueza. Por ejemplo, si yo a mí me preguntesen Maypitataskanki, esto sería una respuesta muy básica y se podría ampliar de esta forma. Oh, yachatsikoq noqa kay okrus markapita mika, kay markaqa llapa shumaqmi.
Entonces voy ampliando. Siempre tratemos de ampliar, de expresar a mayor cantidad de riqueza lexical y información adicional. ¿Ya? Entonces recuerden, lo que nos miden es la oralidad a mayor amplitud. Mechota Jurianqui, ya. Barrancachomi Uria. Uy, acá nos falta la na. Barrancachomi Taradis, ¿no? Mechota Taranguisco. Puede haber varias acepciones el del verbo vivir, sí. Puede ser taray, kawai, yachay, paray, pero que en su contexto, la esencia es que queremos saber de dónde son ustedes, ¿no? Entonces, Mecho Taftaranque, Barranca Chomitara. También, ¿no? Una respuesta sencilla, pero allí hay que ampliar un poco más. No jaja, Barranca Marca Chomitara, Yapan Ayuan, Peikunawan mi Kushi Kushi y Meka Kunatapis Ruraya. Entonces estoy ampliando a la que ya me expresó la pregunta con mayor riqueza. O tal vez allí puedo ampliar en referencia a la propia ciudad o pueblo. Kaymarqa qhallapashumakmi, kayman mikuykunapis, wayukunapis hatzkapami kan, algo que pueda enriquecer eh, la expresión. Y ahí también hay que argumentar, ¿no? Zaire Kurumi, voy utilizando conectores de precisión y de argumentación. Zaire Kurumi, Zainomi, Zaino Kaptinmi, Ey, no jaja kei marcacho ayapa, tarakita mona, ¿no? Botakuika ayuwa. Entonces, voy argumentando. Entonces, necesariamente vamos a tener que enriquecer un poco más la secuencia. Otra forma de pregunta es, me he hecho tajurianqui, creo que en el bloque anterior estaba, ¿no? Puede haber burianqui, arunqui, yamcanqui, que son los sinónimos de poder trabajar. Pero si soy de Ancash, Uria. Si soy de Huánuco, Arui. Si soy un poco de Pasco, Junín, Yamcay, ¿no? Va variando. Entonces, cualquiera de esos tres léxicos que indiquemos al contexto de trabajar puede ser de la siguiente manera. No kakaju Uria, una respuesta breve, sencilla para los que se están iniciando, pero para los que ya saben el dominio, un nivel básico, intermedio o avanzado tal vez o un dominio que estemos entre intermedio, pues tiene que enriquecerse un poco más. Yo trabajo en una institución. Acá nos falta el nombre, el lugar, el espacio, con quién trabajamos o con quién hacemos la intervención pedagógica. Entonces allí puedo decir, no, jajajuk, yachaywascho, uria, que yachaywas pashutinmi, San Martín de Porras, que chomi wamrakunawan shumaq aru, llamka, paykunata yachatsirnin, hinapis mamakunawan, taytakunawan allipa uriakurnin. Chayraykurmi, kay uriakuynita allapakuya. Siempre hay que darle el tino, la respuesta, la formación de poder argumentar. Siempre habrá el por qué. Ya, y Manir, siempre nos van a preguntar, entonces trato de explayarme en preguntas que sean de índole sencilla, que aún no me permita yo mayor dificultad. Entonces, otra forma tal vez que puedan preguntar, en qué año tienes, ¿no? O qué, o cuántos años tienes. Kawatatacapushunki. Tal vez allí puedo ampliar. Oye, chatziko, no falla baja. Ishke chunga watami keika, keika chome imeka tayachakushka. Atska rureikunata, achka yachaykunata, kei ishke chunka wata kapamankanchomi, ¿no? Entonces puedo enriquecer también, ¿no? Entonces tratamos de enriquecer como están apreciando a nivel oral, escuchando que el contexto en que nos miden es la riqueza. Ima profesión taskanki. No haka ya huk yachatsikoq mika.
Tal vez allí es una respuesta bien, pero no es puntual, ¿no? No es no enriquecedora. Entonces, ¿cómo puedo ampliar esa forma? Ahí faltaría de qué nivel, qué área, si soy de comunicación, de ciencias sociales, en caso de nivel secundaria. En el caso de primaria, sí, pues primaria, ¿no? Pero puede especificar Wamra Kunata Yachatsi, ¿no? O Pishik, o Pichi Ishak, Ichishak, Yuyu, dependiendo, ¿no? Si es un pronombre, si es un nivel Chicos, de la torre ahorita inicial. prendió esa huevada de torre de esta madre. A ver, De por la favor, moto, pe, de la moto. no sé si tenemos la altura de poder guardar un poco de silencio. Muy bien. Los allí, ¿qué puedo emplear? Por ejemplo, no jaja y chasticómica, ichisha huamla kunata miyachaywasi, San Martín de por esto yachastirnen, kay profesión nípita, keika, ipaykunawan mimeka kunata uria tsaire kurmi, no jaja kay profesión nita, yachastikohkainita, kuya aruinipita. Entonces, enriquece, ¿no? Cuando uno va a escuchar esa forma de poder explayar de un participante, de un evaluado, uno ya como evaluador va sabiendo que la persona maneja, ¿no? Eso es muy importante. O en caso, en su defecto, no manejamos muy bien, tratamos de llegar al estándar. Eimatata huasi kichomikunke. Acá es muy importante que vayan practicando, vayan conociendo los sufijos posesivos porque de alguna manera cuando se narra hechos, actividades de cada uno de nosotros, aparecen ellos. Entonces, por lo general, cuando nos dicen Iki, hace referencia en lo que te pertenece, lo que es tuyo, ¿no? Entonces, Chakrequicho, Marquequicho, Huasiquicho, Huayiquicho, Aruiniquicho, Yamkeiniquicho. ¿Ve? Entonces, siempre va evocado en un contexto tuyo. ¿Y cómo se responde cuando hay dentro de la pregunta, un posesivo en el aspecto encabezado de la pregunta? Tratemos de responder con dice yo, mío me pertenece. Entonces, eso también es clave, ¿ya? Es muy, muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso también están midiendo la parte gramatical, la parte estructural, la parte de pertenencia que tienen que tener en la respuesta. Por ejemplo, si yo dijese Waikicho Antimiku y Kunatamiku, tomando en cuenta la estructura de la pregunta y no contextualizar a la respuesta mía, estaría incurriendo en un error, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿ya? Entonces, posesivos hay que manejar tanto mío, tuyo, suyo, que estamos apreciando. Entonces, ¿qué puedo ampliar allí? Porque allí dice anti miku ikunata mimiku. Anti miku ikuna se puede entender alimentos, productos o potajes andinos. Entonces, es una respuesta muy general tal vez. Entonces, ¿qué puedo ampliar yo en un sentido dado que enriquezca? Entonces, uno puede iniciarse de esta forma, puedo precisar. Recuerden, preciso siempre. Siempre vamos a estructurar ideas grandes, globales, pero a partir de eso tengo que detallar, ¿no? Como dice la rúbrica, detalles, argumentos, precisiones que el hablante pueda hacer en su alocución a la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente de esta forma. Noja, wasicho, antimiku y kunatamimiku, koyapami, kai machkata, kinuata, toku shapitapis tantantin miku. Hunaqkunapanam kay antimikuykunapitaqa nata mikuq hitqapichuta papawan yanushqa mikuykunata chuqllu yanuta imayka antimikuykunatami ñuqaqa mikukuy haynomi kay antimikuyta ñuqaqa mikurnin allapa kallpayuq yachayuq musyayuq kayka yachachikuq.
Entonces amplío no solamente de una perspectiva de lo que me piden, sino un poco más. Y eso enriquece. En cuestión al de los animales, ya recuerden, una vez ha venido, por ejemplo, la descripción de animales dentro de la pregunta, pero previa a ello nos preguntan expresiones sencillas, como se aprecia en la estructuración del bloque. Pueden decir cuál de los animales quieres. Y a partir de eso les pueden indicar por qué quieres, cómo debes criar o cómo debe ser la crianza para que eh, no muerda a las personas, decía en el caso del perro. Entonces, eso también es importante. Preguntas sencillas, concretas, que cada uno de ustedes pueda indicar. Meqan ashmatata kuyanki, allquta hina mishita kuya. Y ahí me faltaría mi recurso de poder expresar e indicar la forma de la respuesta más amplia, ¿no? ¿Por qué es el que quiero? Siempre hay que practicar el por qué, el imanir para cada uno de nosotros, ¿ya? Allí. Entonces, ¿cómo puedo yo ampliar en esta parte? Noqa allquta hina mishitakuya allqutaqa wasita ashmakuynikta michipte yanapamaptinmi allapakuya mishitaqa kay ukushkunapita ratakunapita waqhamaptinmi mishitaqa allapakuya paykuna hina kayan runakunapa yanasanmi allquqa mishinami runakunata imaykankunapita waqhan o waqhatsin, ¿no? Puede ser. Entonces siempre vamos dando esa mirada de poder dar que la respuesta breve que voy dando puedo complementarlo y enriquecerlo. En el caso de despedida, que no está dentro de la rúbrica, solamente preguntas y concisas sobre asunto temática, pero suena muy bien cuando nosotros nos despedimos. Ya, saludos siempre, recuerden, hay que practicar los saludos. Imano kaykan, yameyaku, alliyaku, yachachiko, y de una forma más espontánea, pero también la despedida corresponde a quien la ha saludado, ¿no? Por ejemplo, si es una mujer, es un varón. La edad del evaluador también es muy importante para tener la confianza y la soltura de que sí manejan. En algunas ocasiones, entre comillas, a veces escuchamos, el evaluador no sabe, ¿no? Entonces, eso también. Entonces, es muy importante la parte de la despedida. Ayayami yachatsiko, tapumanka kipita yapa kushikure, no hakanan ewakurekanami, vaya yachatsiko, yapena chitinkurishu. Suena muy elegante, por decir entre comillas, también la forma. Y recuerden, ¿no? En todo momento el evaluador que sienta que nosotros dominamos la lengua, nosotros realizamos cotidianamente la conversación. Entonces, eso debe ser más que todo el tino de nuestra conversación. Ya entonces, yo quisiera que esta parte ustedes también puedan ampliar, si es posible, de forma escrita, se pueda ampliar un poco y que ustedes puedan tener un argumento, una expresión más amplia, más extensa de poder ver. Muy bien. Pero se inicia siempre con unas respuestas concretas y sencillas y a partir de allí se explaya. Ya recuerden, se explaya. Practicaron también en cuestión a verdadero o falso, que estuvo muy bueno en sus expresiones y sus intervenciones. A ver, nos vamos a centrar un poco más sobre la estructura de la lengua. Bien es sabido que a nivel oral, pues no necesariamente voy a encontrar la estructura soft. Puede faltarme el sujeto, puede faltarme el verbo, el objeto dentro de una expresión dada, sí.
Puede faltarme el sujeto en una expresión dada, sí, o que se entienda, sí. Pero lo que no debo olvidarme es que el verbo es muy importante. Incluso con una sola expresión verbal, para uno que domina y el que entiende la lengua, se está diciendo casi toda una oración. Por ejemplo, no, miku, yo como. En un contexto dado, esa expresión se va a entender que él sí come, ¿no? Por ejemplo, si es la conversación de comer alimentos y allí solamente el participante dice miku, ah, ya, se entiende que sí comen. Entonces, eso es muy importante. Pero para ello, ¿qué es lo que debo dominar o qué es lo que debo tener en cuenta? Las conjugaciones verbales son muy importantes, ¿ya? Las conjugaciones verbales en los diferentes tiempos son importantes. En este material está en la parte final. Entonces, la estructura, como les dije, esa vez a nivel oral y como a nivel escrito, procuren tenerla la misma, ¿ya? Tanto en Rimay o Parlay como también para la escritura. Quillapay, porque nos vamos a acostumbrar solo a una estructura. Ya, yo les puedo decir, yo les puedo aceptar tal vez como una forma de ensayo, de praxis, pero procuremos llegar a un estándar. Ya, es un estándar. Entonces, dentro de ese estándar, que ya se tiene sujeto, objeto, verbo, no necesariamente hay una predisposición directa que haya un objeto. Puede haber lugar, puede haber direccionalidad, puede haber compañía, puede haber finalidad, puede haber circunstancias X, pero que tenga la función y la rol de las expresiones intermedias del horario. Entonces siempre tengamos en cuenta. Por ejemplo, si yo hablese así al jurado, Pei Urian Okros Marcacho, ¿ya? Pei Urian Okros Marcacho. Sí, seguramente el jurado me puede entender, ¿no? Pero no estoy cumpliendo la estructura de la lengua. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a ello? Recomendación, siempre oral y escrita dentro de este bloque, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay precisiones en la rúbrica que uno debe dominar la estructura de la lengua, tanto oral como escrita. Y que bien practico mejor desde un inicio la parte escrita y como la parte oral. Entonces, sencillamente dijimos la acción verbal se va en la parte final. Muy bien, eso sería la única modificación en esta propuesta. Pay o cruz marca choguria. Y suena un poco más elegante. Ahora, ¿qué puedo hacer dentro de expresiones donde quisiera ampliar mi forma de respuesta? Ya podría preguntar, ¿no? O Mecho Peiuria. Él trabaja en otro. Entonces, allí hay que enriquecer. Peiuria Okroscho, Wamla Kunata Yachatse, Mama Kunavanta y Takuna allí parla, y voy agregando también tanto en la oralidad como es. Igual como la estructura dice que el verbo debe estar al final, kawan shipash limacho, tal vez alguna vez se pueda escuchar, pero nos estamos reorientando que nuestras expresiones, tanto oral como escrita, tengan un sentido más con la estructura. Entonces, igual, ¿no? Shipash limacho. Incluso ahí me falta más detalle, tal vez, para dar una buena respuesta. Shipash, puedo poner el nombre, Shipash Fanal, Shumach, Lima, Marcachomi, Kawan, y incluso puedo detallar con quiénes vive, con quiénes radica. Shumach, Shipash Fanaka, Hatun, Lima, Marcachomi, Mamán, Huanteitan, Huancaban. Y entonces vamos viendo que voy enriqueciendo la respuesta.
Y también hay momentos en que cada uno de nosotros dice la forma negativa. En algún momento dado de nuestras expresiones necesitamos que haya el recurso de forma de negar nuestras expresiones, nuestras actividades o situaciones cotidianas que nos van a suceder. Entonces, ¿cómo es la forma más precisa de poder utilizar esa forma de negar, pero que haya la presencia de esta parte? Entonces, puedo iniciar negando, ¿ya? Puedo iniciar negando. Por decir no de lo que voy a hablar, viene toda la parte negativa. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo negar. Pero igual tengo que tener una estructura si se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo tener? La reestructuración frente a ello. Entonces, miren acá, puedo esto reestructurar. Mana mi keishipa shanti mi kuita mi kunzo. Ahora sí tiene mayor coherencia. Cuando neguemos, estimados participantes, tiene que predominar las dos formas expresivas dentro de la expresión o la frase o la respuesta, o dentro de un argumento en la que no digamos negativo. Keishipa Shanti Mikuita Mikun. Esta señorita come productos o alimentos andinos. Hasta allí sería la expresión afirmativa. Pero cuando se niega en la lengua quechua, se niega doble. Y eso no sucede en otras lenguas, ¿no? Incluso en el castellano, simplemente no, y ya se entiende que la actividad o la acción o la información que voy a dar no es cierta. Entonces, debo tener conocimiento de algunos sufijos claves en esta sección, como es el caso de la forma de negación. ¿Puede ir en forma negativa al final con forma su? Sí, puede ir, pero lo que no puede ir es una afirmación negativa, es que no haya o que falte la expresión su. No basta solamente indicar no y decir la frase o la oración. En la lengua quechua, el determinante puntual de la negación es un su. ¿Ya? Entonces, siempre tengamos esa expresión. Lo que no debe faltar es el su. De la ma o manami, ¿puedo olvidarme? Sí, sí me puedo olvidar, pero en la negación no. Acá se entiende, sigo negando, sí, miren, Keishipa Shanti Mikuita Mikunzo. Sigo negando, pero si solamente consideré sin el sufijo tsu, ahí sí me faltó conocimiento de la ley, siempre, ¿no? Entonces, eso también es importante. Japan echay wasichomi wamrakunami pukllayay. Ya, algo que suene bien. Japan echay wasichomi wamrakuna pukllayay. Ujú. Entonces, creo que allí no hay nada que modificar, solamente conocer algunas precisiones. Algunos sufijos son muy importantes, ¿ya? Como el locativo, el pluralizador, y de acuerdo a ello, la acción verbal también en plural, ¿no? Entonces, eso es importante. Manami upunkituke tokushita. Ya, con una explicación que hemos dado, indicaremos que le falta la estructura. Siempre al verbo al final, ¿no? Preferiblemente, que tenga la forma expresiva de negación, siempre. ¿Puede haber la ausencia de manami? Sí, pero no puede haber la ausencia o no debe faltar la forma matsu, siempre, ¿no? Entonces, no, no comes este tokush. Así se estaría entendiendo para un quechua hablante, pero una traducción literal que se pueda dar, ¿no? Para un castellano hablante es directo. No tomes el tokush. Muy bien, entonces es muy importante la estructura. Ya, practiquen la estructura o practiquemos en una estructuración dada, precisa y puntual con cada uno de ustedes, por favor. Ya, ahora sí aterrizamos puntualmente a nuestros pronombres interrogativos.
Ya dijimos que hay dos formas de poder preguntar. La primera es que este contexto podamos conocer. Pero para ello, tal vez un breve repaso nomás para poder entender algunos puntos. Los sufijos, ¿ya? Los sufijos son determinantes en las preguntas. Por ejemplo, el sufijo chao o cho en su pronunciación a nivel gramatical o escrito es chao. Entonces siempre me evoca el lugar de la actividad. Entonces si me preguntan con Meicho, que está allí, seguramente el participante debe responder sobre el lugar, el espacio en donde se pueda hacer la actividad. Entonces, por ejemplo, Meichota Jurianki, ¿no? Mei Marcachota Yurirkeiki, Mei Marcachota Taranki. Entonces, ya me dieron la cuestión puntual, decir en términos concretos, dónde, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego el sufijo pa. El sufijo pa también es un recurso muy importante. Maipa. Si marca direccionalidad en la pregunta, significa por dónde, ¿ya? Por dónde fuiste, por dónde trabajaste, por dónde estuvieron tus padres, decir en ese contexto de o por o mediante, ¿ya? Entonces eso es muy importante. ¿Qué más debo conocer en referencia a las preguntas y algunos sufijos claves? El man, ¿ya? Meiman. Pues es un sufijo que nos va a ayudar a determinar direccionalidad hacia. El Maiman, ayuan que caipita examen ushariptin, ¿no? Hacia dónde irás luego que termine el examen. Entonces, eso también puedo relatar, puedo indicar, pero teniendo en cuenta que me está marcando hacia dónde. Entonces, esa también es importante. Luego es puntualmente el pita. Ya en el quechua central, este sufijo también es primordial e incluso ya hay un estándar frente a ello. En algunas zonas predomina o hay el pec, pero para el quechua central estándar siempre vamos a encontrar el pita. Entonces, may pitacanque, may pitacanque, may pitachamunque. Maypita mamayki taytayki, maypita runa wamray yachakuq nikikuna kayan. Entonces allí nos están preguntando de dónde, ¿no? Entonces quiero también la respuesta debe ser en ese mismo contexto. Luego otro sufijo muy importante de direccionalidad es maita, que en su representación significa a dónde, ¿no? Entonces eso también es puntual para poder nosotros responder, ¿no? Maita aywarqayki, maita yarqurqayki, maita qam kutitamunankiman, y ahí está la pregunta, ¿no? En algún contexto diga hacia dónde quisieras volver, si quisieras elegir, ¿no? Entonces eso también. En cuestión a la siguiente que viene, que es de elección, Meijan o significa cuál o cuál de ellos. Meijan Mishitata Munanki, Maymar Kamanta Kutita Munanki, Meijan Yechasiko Nikitaka Ayapa Shumak Karjan y así, ¿no? Entonces, en esos contextos, nosotros también tenemos que saber qué es lo que me pregunta. Muy bien, Meijan. Luego tenemos el email o ima o ime en algunas zonas de pronunciación. Ya es para que nosotros nos pregunten lo que corresponde el tiempo, ¿ya? El tiempo. Por ejemplo, en las preguntas iniciales preguntan email yachakorqayki, yachachikuqkanaykipa, imetaq uryarqallarqayki, imetaq yurirqayki.
y que yuri hay que marca shumaku y así sucesivamente, ¿no? Van organizando. O y metas que marca que cho raimi kunakanja o carcan y así sucesivamente en los tiempos también. Entonces es muy importante eso del tiempo. Luego tengo de cantidad, ¿ya? Cantidad también es usual en poder responder EIKA o EKA para cada uno de nosotros. Por ejemplo, EKA wamrakunamanta warunki urianki, EKA mamakunatatak, kaymarka urianki kichoraqinki o parlanki, EKA mamakunawantak, wamrakunapa yachakuyninpita musyayananpaq y así, ¿no? Y también el EICA es una expresión amplia para poder preguntar sobre objetos, cosas, animales, pero en referencia a la cantidad. Muy bien, entonces puedo preguntar de personas, cantidad. Puedo preguntar de objetos, cosas, animales, sí, de cantidad. Otro punto que allí viene descriptivo, por lo generalmente en la rúbrica propuesta o en la ficha de trabajo de parte de la entrevista es Imano. Cuando digamos Imano, recuerden que nos están preguntando para que ustedes puedan hacer la descripción, ¿ya? La descripción de algún punto, de algún detalle o de algún proceso. Es puntual, por ejemplo, Imanota papata muruyan, Imanota papata yayan. Creo que de alguna manera viene reiterativo las actividades comunales. Imanota hawasita rurayan markaykicho, Imanota raimita rurayan markaykicho, Imanota runakuna kawayan markaykikunacho. O imanotaq wamrakunata yachachinki, imanotaq paseuta rurakaptin qam rurapakunki o alistakunki. Y eso va, ¿no? Entonces siempre va enfocado al proceso, a la actividad propia o a la descripción de un lugar. O imanotas mameki karkan, imanotas yachatsikovniki yachatsirjan, incluso en las partes iniciales, ¿no? Que hemos visto. Entonces hay que conocer también esa forma. Dos aspectos fundamentales con ello. Lo que corresponde para la descripción y para lo que corresponde para lo que es un proceso, ¿ya? De una actividad, los pasos, los procedimientos que hay que seguir. Luego también es usual en las formas interrogativas que propone el ministerio encontrar la forma pi, ¿ya? Entonces pitas que hay marca pa umayagnin karjan o pitas que hay marca pa umayagnin y así. Entonces, cuando hace referencia a pi y las otras formas de expresar ya combinadas, hace referencia a personas. Entonces, lo bueno del pi es que es puntualmente sobre personas, pero va a depender sobre qué personas nos pregunte. Puede ser sobre enfermeros, médicos, abuelos o profesores. Entonces, hay que conocer el léxico de las personas. Pita que marcacho tzatza, allá pa keikan, entonces ve, tzatza hace referencia a una persona longeva, ¿no? Edad. Entonces, pita que yachazikojpa umayeknin, quien es el director de la IE, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿puedo combinar esa forma, estimados colegas? Sí, puedo combinar con el PAG, puedo combinar con el WAM, puedo combinar incluso pluralizando dentro de las expresiones interrogativas. Con los otros que hemos visto, puede ser el CHAO, el PA, el MAN, el PITA, el TA. Sí, puedo combinar, pero no son usuales, ¿no? Que vengan dentro del ECLO, dentro de las preguntas. Tal vez para poder interactuar si necesitamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Piwan, eso sí viene, por lo generalmente les preguntan Piwan Tahurianki, Piwan Takamka,
Aruynikipaqa yanapakunki o piwanta qam markaykikunachaw parlanki, rimanki. Y también en la forma plural, pikunawan, pikunapaq, pikunawanta qamqa uriyanki yachay wasikicho, pikunawantaq yachakuyta ruranki, kay shumaq yachay wasikicho y así sucesivamente. O en el aspecto pikunapaq también viene, ¿no? Para quienes hace la actividad. Básicamente en un punto te pregunto. Imawan, acá viene la forma con qué. Por ejemplo, este es muy especial porque nos preguntan desde una mirada pedagógica. Imawan tayachasin, que kunata. Entonces allí nos está hablando de los recursos. ¿Por qué el one? Porque el one hace referencia sobre objetos, cosas que necesitamos para hacer alguna actividad. Por ejemplo, noja rumiwan puklla, noja yakuwan puklla, noja keishiwan chakracho uria, noja laptopwan imekakunata rura. Entonces, desde esa mirada es el que nos están preguntando sobre los instrumentos, los recursos que uno como docente tiene, ¿no? Entonces ahí hay alguna pregunta, va a venir seguro en el bloque de las secciones y Macunawanta Juan Brata y Chatzin, que siempre viene el aspecto pedagógico. Entonces ahí tendría que utilizar los recursos, por ejemplo, las bibliotecas, los libros, las pizarras, la tecnología, propiamente los recursos locales y así sucesivamente, ¿no? Entonces allí voy a acoplar. Pero, estimados colegas, la pregunta un poco más difícil que nos proponen es el Imania. Si yo escucho dentro de la expresión del evaluador la forma Imanir, ahí sí es argumentar, ¿ya? Es argumentar, precisar con dos ideas claves fundamentales. Entonces, para ello, necesito los conectores secuenciales, sí, y además los de argumentación. ¿Ya? Tseipa, Tseirekur, Tseino, Tseipitano, Tseirekur, y así sucesivamente que indiquemos en la frase o expresión. Entonces, como vemos visto en la parte inicial, en las cuatro propuestas de preguntas, en las tres aparece el Imaner, el porqué de las cosas. Entonces, si me dicen Imanir, voy a argumentar con dos ideas. Hay que tener claro ese punto, ¿no? Si yo ya escuché la palabra o la expresión interrogativa Imanir, me contextualizaron. Por ejemplo, Marque Kikunacho Runakuna Quechuata Rimayanku, Hampak Quechua Rimay Ayiku o Manaku. Imanir. Ya nos está dando que nosotros repensemos con dos ideas claves y por allí hay que entrenar, ya sea afirmativo o negativo, o desventajas, los pros y en contras de algunas actividades, ¿no? Siempre de esa mirada para poder hacer el proceso de canalización de la información también. Muy bien. Entonces, a partir de allí, estimados participantes, vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Como siempre les hemos indicado. Ya entonces, cada uno de ustedes, a ver, escuchar la parte teórica, un breve repaso. Pasamos a la parte práctica en la que cada uno de ustedes van a tener que responder estas preguntas como una forma de ensayo para poder escucharle, ¿no? Eka watayuqtakanki, piwanta puyanki, eka mishita waetanki, maytata aywanki, maychota kaykanki, pita hampikuq, imachota urianki, pipaqtaq yakuta apanki, imanirtaq wajanki. Ya, entonces hay que practicar. Si hubiese consultas, dudas, escuchamos en este momento en el que los otros pueden estar trabajando, los otros
pueden estar haciendo la actividad propuesta y darse un tiempo para absolver algunas dudas o aportes tal vez, ¿no? Siempre estamos en la cabida que todos podemos aportar. Solo recordar a los 17 participantes, por favor, estamos respondiendo estas preguntas básicas, propuestas, ¿ya? Y vamos indicando. Nos están preguntando siempre desde la mirada Iki o Inki en esta sección, en la que yo debo responder desde mi mirada, desde la experiencia propia o los datos o la información que presento es en primera persona. Allí. Ya, unos 2, 3 minutitos, estimados participantes. Vamos levantando la mano, el que va terminando, y pudiésemos escucharnos las preguntas y respuestas que ustedes puedan practicar y socializarnos
sus posibles respuestas, ¿no? Algunos son preguntas puntuales de cada uno de nosotros, datos informativos, y en algunos casos son más generales, ¿no? Entonces eso hay que ver también. Allí, tres minutitos para poder escucharles, por favor. Vamos levantando la mano, por favor, para poder escucharles y orientarles tal vez de alguna manera, algunos puntos claves. Son preguntas sencillas para nosotros y poder responderlo en nuestras actividades.
de práctica, ¿no? Entonces, por favor, pitaq, yarparatsimanchik, yaskinqanta riqiratsimanchik, musyarinapaq. Oh, allí, allí. Muy bien. Martín, ya. Vamos a escuchar a Martín. Rinche yachatsikoq mayqantata Si es posible, todo, ¿ya? Para yapasqa poder. Oh, mana musharoratsu. hasta lo que haya trabajado. Uno, Ya dos, ves, ya me tres. Pero le escucho, le ya, escucho. ya. Preguntas el tono y ya también a la vez Ya. la. Allí, allí. Ayka watayuqta kanki. Nogaga chusku chunka huk watayuqmi chakas Ujú. markachawmi yurishqa. Ahí está, allí. Marzo killachaw kay killachaw yuriqkunaqa allishwankum kaya. Ujú, muy bien. Piwanta pukllanki. Nogaqa wamrakunawanmi puklla. Paykunawan imaykalaya pukllata yachakuu. Nikurnoqa puklla yachakuq wamrakunawan pe paykunawan imaykala pukllatam yachay wasichaw pukllaya. Ayka mishita watanki. Noqaqa chusku mishitam wata huk yulaq ishkay garwash y huk yulaqwan garwash. Chay mishikunaqa allaapa pukllaysikim kayan ukushta ratatam shuyayan nikur chariskir rachipanakuypa mikuyananpaq. Mm. Chayllatam rurariraw yachachikuq. Oh, ya, muy bien, muy bien. Bien, Luis. Martín, Martín Luis. Martín Luis. Ya, a ver, hemos escuchado la respuesta de Martín. Tal vez otros se animen, otras preguntas, por favor. ¿Quiénes? Vamos practicando. Recuerden, es praxis, ¿ya? A la mayor práctica, mayor desempeño que podamos lograr en nuestra actividad. Maquita payarinchik, yarpakacharinapaq, yaskayninchikta musyarinapaq, alli o mana alli. Ya, ya, allí Martín yaskimanqanpita, kushi karahun allí eka watayuqta kaykanki, eh, nimurqunpay chunka, chusku chunka huk, ¿no? Y además añadió, eso está muy bien, detallar más acciones, más datos, más precisiones en cuestión a la apertura. Piwanta hukyanki, wamrakuna mi puya, pero también añadió, ¿no? Eso sería una respuesta muy básica. Sí, yo juego con mis niños o con mis hijos allí, pero allí hay que también detallar, explayarse desde una mirada más amplia a la respuesta. Eka Mishitata Watan, que nos dijo que era cuatro. Ya, incluso puedo detallar sus nombres, sus colores, a pesar que no me pida, porque la expresividad es el que me mide. A ver, alguien más, por favor, podemos. Meitata Haibanki, Meichota Keikanki, Pitak Hampiko, Imachota Hurianki, Pipakta Yakutapanki, Manierta Huacanqui. Allí. Alguien, dos, tres participantes, Mana o Pishin.
O noja, noja, yana pareja. Tal vez para avanzar, por favor. Pedir también un poquito más de interacción, ¿ya? Recuerden, es praxis, es poder practicar, responder, porque en lo que nos miden es la oralidad, ¿ya? Meita tagaiwanki, una respuesta bien breve, puede ser noja, wasita, eiwa. Noja waras markata aywa. Noja examen o examinta konapa aywa. Estructuración básica. Pero si amplío un poco más, por ejemplo, noja raimita o raimita tushokmi aywaika. O raimiman tushok aywaika. Puede ser también. Entonces, allí tengamos en cuenta que, y puedo indicar los detalles. Por ejemplo, Guaita y Huayca, soy yo, mi mamá, Taitawan, mi kushak. Ahí está. Uriata y Huayca, estoy yendo al trabajo. Hecho mi Wamrakunawan, y echachikojo, Wamrakunata y echatisha, Tsaipitami, y echachikojo más y kunawan, Raprakunata, Rurasha. Ujú. Mechota keikanki, noja wasichomi keika. Una respuesta muy bien a la pregunta propuesta, pero nosotros queremos que se amplíe, ¿no? Noja waichomi keika, tseimi wasicho, maitukunatari keika, wasicho ayuan keika, wasicho quechua y así, ¿no? Voy complementando lo que se va indicando. Ichwaya chakuit raika. Ah, claro, muy bien, ahí está, bien. Estoy haciendo la actividad del aprendizaje. Pita Jámpico, ¿quién es el médico, el que cura, ¿no? En nuestras comunidades hay una forma de visión distinta, recuerden, ¿no? No es solamente la persona en la especializada, ¿no? Con una formación académica, sino es una persona a partir del expertise que haya tenido contacto con la naturaleza y de haber conocido los diferentes medicamentos, puede ser como curandero, ¿no? Curandero entre comillas, ¿no? Porque es el que cura una enfermedad. Entonces, pita hampikoq, que hampikoq rosami, que hallapa musyaqa warmimi, tukilaya kashakunapitami, hampikun, qorakunawan, ashmakunawan, pimemi kay warmiman hampikoq shayamun, te voy ampliando, ¿no? Y Machota Julián, ¿en qué trabajas? Noja, Yachayhuasi, Chomi, Uria. Yo trabajo en una escuela. Kaychomi, Wamrakunata Yapa Yachatzi, Pukyarnin, Hotsurnin, Nawintzarnin, Paykunawan Shumaq, Shumaq, Yachakuya. Amplio. Pipaqtaq yakuta apanki? Noqaqa yakuta awlapaqmi. Awlami wasicho papata, hojata, yanonqa, chaypita mikuyanapaq. ¿Imanirtaq wajanki? No kay ekuta pachakuani suegrapami. Oh, también, pues, ¿no? Claro. Kaya pamaptimi atiende suma ayuda parcako. Ya Ekuan ves. kuchun de hecho. Muy bien, muy Profesor, bien. está muy bien. Ya, entonces. Imanirtaq wajanki. Ahí sí tengo que buscar el causativo, el porqué de lo que sucedió. Entonces, allí necesitamos un recurso alusivo a la pregunta. Por ejemplo, puede ser el capting, mana capting en algunas situaciones, o por la ausencia o por falta de algo. Ya, entonces, en ese contexto debo argumentar con dos ideas, porque me está preguntando el por qué. Ya, por ejemplo, noja, wasi, chowaka. Puede ser un contexto da. Seimi, wasicho, mamá, tayta, allapa qishyaptin waqayqa, hinapis, conectores. Hinapis mana qallayne kaptin, mana qallaykunawan hampikunata rantirnin, o ras qallaykuna hampikunawan rantipte ushakaptinmi waqayqa.
Pues ahí voy, son dos ideas claves que voy respondiendo, ¿no? Entonces, el Imanir nos acontece, nos lleva a responder con mayor argumento. Y para eso, sí o sí, debo tener mis conectores básicos, como el de secuencia, como de expresión argumental. Algunos son Tseire, Kurtseimi, Tseipa, Tseino, Tseimi también, que podamos utilizar. Ya, muy bien. Veo que hay respuestas en la parte de también en lo que es el chat, ¿no? Muy bien, ahí de... Ajá, escribe, dice, ¿no? Es, maestra, escribe, por favor. Eh, Podríamos escribir, sí, sí, no hay un detalle, ¿ya? Yo lo voy a, porque- para, ya, les voy a indicar las respuestas que están dando, yo lo consolido y les reenviamos el material para poder ganar el tiempo, ¿no? El tiempo acá es oro para cada uno de nosotros. Entonces, esa es una estrategia en la que yo debo practicar con preguntas sencillas, incluso vamos a segmentar en la actividad siguiente sobre la biografía. Ya es muy importante que cada uno de ustedes maneje a plenitud información de su biografía, porque de alguna manera las preguntas van girando en torno a lo que hemos sido niños, que hemos estudiado, dónde hemos estudiado, cómo hemos estudiado y así. Entonces es muy importante. Otra estrategia que ustedes deben tener en cuenta es que las respuestas que voy a dar es frente a una pregunta. Entonces, para poder afianzar ese proceso de decir pregunta y respuesta, y cómo es que se ha organizado esa pregunta para yo responder o tener ya la respuesta, esa capacidad o esa habilidad también deben tener. ¿Ya? Entonces, es un entrenamiento en la que ustedes están en la elaboración de preguntas, como se ha expresado, y su respuesta, ¿no? Su elaboración de la respuesta. Ahora yo les propongo ya la respuesta. Por ejemplo, no okrosho miyacha, watan lima taiwasha, kimañañami kapama, noja mi keika, teita abelmi, shumashon kumika, Juan Cadillo Shooting. Frente a estas respuestas, ¿qué preguntas se hubiesen o qué es lo que yo habría preguntado como evaluador? ¿No? Pongámonos en roles de evaluador y sentir si yo dije esta respuesta, qué puede ser o qué pregunta tiene que corresponder ahí, ¿no? A ver, vamos practicando, por favor.
A ver, en estos minutos que nos quedan, por favor, vamos practicando. A ver, ya les hemos dado la propuesta de la respuesta dada. Parece no Hayacha, yo vivo. Otara puede ser. Kawa también. O puede ser para. ¿Ya? Eiwa está en un tiempo futuro. Entonces, pero la respuesta está en primera siempre, como se dan cuenta. La actividad en la respuesta que se ha dado es que está en primera. Yacha, yo vivo. Eiwasha, yo iré. Kapaman, yo tengo. Keika, estoy, es tal persona en tercera, yo soy de buen corazón y shooting en referencia a la tercera. Muy bien, entonces, ¿cómo pudiese haber yo elaborado la pregunta, ¿no? Allí. Oh, muy bien, gracias por la interacción en el chat, creo que sí. Ya, me he hecho Taya Chanqui, y me está Lima Taiwán, que gracias Fidencio. Meipita Kanki, Svit, muy bien, Fidencio, Eika Ñañecta Capuchón. Oh, allí. Entonces, hay contextos que uno debe conocer, ¿no? Si en la respuesta está el locativo chao o cho o chu, dependiendo de la forma de la pronunciación, pues indudablemente, estimados colegas, en la pregunta tiene que estar, ¿ya? Recuerda. Entonces, el locativo, el lugar, el espacio. Mai Chao o Mei Cho o Mei Chu, cualquiera de ellas puede ser, y la acción, ¿no? Que podamos indicar en esta parte. Y a Chan, que será, porque la pregunta que hacen es en segunda siempre. Marcamos esa parte siempre. Muy bien. Watan milimata iwasha. Acá sí, ¿no? Nos está marcando el cuándo. Limata Aibanki. ¿A quién le voy a preguntar? Es que a la segunda. Entonces allí solamente nos faltó incorporar la forma inki de la acción verbal. Kima ñañami kapama. Y acá es de cantidad. Como aparece tres, siempre aparece. E indicaré en mi respuesta cuando haya la pregunta Eika, ñañekita o naneikita. Vamos viendo en algunas zonas varía esta expresión. Nana o ñaña. Kapushunki. Para la segunda persona, el tener es la forma kapushunki. Kapushunki. ¿Bien? Ñoja o noja yamikeika. Entonces, en esta parte, para todos nosotros, será el imano. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Imanauta keikanki. ¿A quién estamos preguntando? A la segunda siempre, desde esta mirada. ¿Y quién va respondiendo? La primera persona. Taita Abel.
Pitaq Taytayki. ¿Quién es tu padre? Pitaq Taytayki Tayta. A ver. Si hubiese sido de la siguiente manera, y mata Taiteki Pashutin, ahí sí, hubiese seguro aparecido la forma Shutin, la respuesta. Shumak Shon Kumika. Imanota Kanki. Ya, como eres también, ahí está. Imanaotak, Notak, Kanki. Y allí tal vez la respuesta puede ser con un pronombre incluso. Noka Shumak Shon Kumika. Yo soy de buen corazón. Juan Cadillo Shooting. Y mata y echatzikoh pa shooting. Y mata, porque la forma ima tiene dos acepciones. Puede significar el contexto de expresar ima como expresión que, objeto, cosa, o cuál también. Y mata y echatzikoh pa shooting. ¿Cuál es el nombre del profesor? Ahora. Como hemos visto en la parte final, hay una expresión na. ¿A qué corresponde indicar el su de? ¿Ya? Su de o correspondencia de pertenencia a la tercera persona. Muy bien. Entonces, de esa forma vamos tratando de interactuar. ¿Ya? Si también tengo que tener estabilidad de poder formular las preguntas y de poder responder para ello. Este es un nivel básico para poder determinar las preguntas. ¿Desde qué mirada? Desde una mirada con los pronombres interrogativos que estamos viendo. Para que se convierta en una forma interrogativa en la propia lengua, necesitamos nosotros como hablantes y recursos de la escritura que siempre esté con la forma tak. Esta es una pregunta puntual que te puede ayudar a determinar con tak. Entonces siempre hace alusión, pero hay su alomorfo, que quiere decir su variante, que puede variar, puede indicar el tam. Seguramente acá me pueden dar razón si son de las variantes de Huánuco. Ellos por lo generalmente dicen tam, pero en la estructuración para el quechua central, en las fichas evaluativas viene con TAC. Entonces el evaluador siempre va a tener que pronunciarnos e expresarnos con ese punto TAC en las preguntas, ¿ya? Y me ta, me chota, pico una guanta, y me pacta, me mantac, ese. Entonces, ese punto debo conocer. Si en algún momento no me preguntan o no me indican la forma expresiva del tag, ya bueno, puedo entender que es su variante en el que haya suprimido el evaluador, pero la forma, el tono de la pregunta, pues tengo que ver, ¿no? Ah, ya, ¿qué es capamán o capuchón? Que viene de la acción verbal tener. Entonces acá indicaríamos tú tienes en forma afirmativa. Y dentro de la pregunta, ¿tienes? Sería la expresión, ¿no? Entonces, allí. Y su respuesta frente a la primera persona es el de tengo, capamán. Allí. Ya. ¿Qué más debo conocer? Otro punto muy importante, estimados participantes, es que yo debo apropiarme de la pronunciación adecuada de la chaguaya. ¿Ya? Eso es muy importante, tanto para la escucha y la expresión y la pronunciación adecuada. Claro, esta evaluación que nos pide a nivel oral mide las variantes tal como están. Entonces, en algún momento, más que todo en una situación dada en la que yo pueda responder, hablar, procuro también que mis léxicos tengan la estructura de la chavaya, ¿no? Procuro utilizar menos el castellano, porque como ven ustedes,
no hay, ¿no? Una estructuración, por ejemplo, a nivel de la escritura de la chavaya, no hay una O, no hay una E, pero aparecen a nivel oral, ya ese es un otro aspecto, ¿no? Que debo entender. O la similitud entre las pronunciaciones que puede haber entre una cha y una tsa, entre una ka y una kha, o entre una sa y una sha, o entre una ya y una ya, que son expresiones distintas con propiamente dentro de las palabras. Entonces es muy importante conocer y tener a la mano qué grafías, qué consonantes y qué vocales son los que componen el quechua central, y a partir de allí pueda mejorar y tener el tino, tal vez de la pronunciación poco a poco, dejando de lado los préstamos innecesarios para que se pueda sonar y expresar de la mejor manera. Entonces allí tenemos también otro punto muy importante que son la pronunciación de algunas grafías a partir de la chavaya, recomendar, trabajar. Por ejemplo, pueden encontrar ustedes la palabra perro, las tres formas de pronunciar algo, algo, algo o algo, pero su escritura dentro de nuestro esquema normativo es año, ¿no? Pero a nivel oral me van a poder aceptar, ese sí, indudablemente que sí. Pero en el caso, por ejemplo, yo pronuncie jaca o aca, sí, se pronuncia, pero para su escritura siempre tengo que respetar la palabra más antigua que corresponde dentro del quechua central. Por ejemplo, en el caso de expresiones que tengan similitud en su significado, pero en su escritura no, ¿no? Por ejemplo, tengo ara, jara o sara, y las dos formas son válidas, jara o sara. Quien predomina la palabra sara. O en algunas zonas hay una elisión de la J o de la J para nosotros. Atun, hatun. Si alguien dice atun, ya se puede entender que suprimió dentro de su dialecto la ja, pero su sonido siempre estará desde una mirada más antigua, entonces hatun, ¿no? Y su escritura con ja, hatun. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, recomendamos puntos claves, ¿ya? Entonces, recordar nuestro nuestros pronombres interrogativos, y tal vez allí puedo ocultar, averiguar cuáles son algunos de más, ¿no? Que tal vez allí no estén, y viendo la ficha también. Debo practicar elaborando preguntas, o en ese caso practicar con las preguntas ya elaboradas, sí, cómo yo debo responder. Practico de forma continua, una vez, dos veces, tal vez tres veces a la semana, y entonces sé que qué pregunta me van a realizar, ¿no? Debo también practicar si la respuesta que di o la respuesta que yo ya expresé, a qué pregunta correspondería dentro de la ficha de evaluación. Entonces eso también es importante. Practico lo que debo haber he respondido, pero también qué pregunta es el que me hicieron para yo responder de esa forma. Y además conozco la lengua con mayor profundidad. Lo que no debo olvidarme es el achawaya, ¿no? Es fundamental, por favor, el achawaya, las formas consonánticas y vocálicas que tiene nuestra lengua, porque no solo es expresar una palabra con A basta y otro con A, sino su pronunciación y su escritura y su significado son pues distintos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. Y ahí también proponemos que cada uno de ustedes pueda ver a nivel de escrito algunas palabras sencillas y cómo debe ser propio su escritura, ¿no? Oralidad y escritura. Ya, en el caso del punto 2 que voy a un poco afianzar en este punto,
Como se aprecia en el material, tenemos la chaguaya tsa y la cha. Ya, esos son puntos claves, sencillamente para que podamos entender. Si las dos palabras se usan dentro del quechua central a nivel fonológico, oral, para la escritura se va a predominar la cha, pero tengo que tener un criterio. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es sencillo. Que las dos palabras que se propone que tenga el mismo contexto y significado de uso dentro de la expresión textual o dentro de la oralidad y dentro de la parte escrita. Si ambos cumplen lo mismo, predomina la cha, la expresión más antigua, como se aprecia acá, ¿no? Chaypita, chaycho, chaymi, cherreco, nojanchik, yachachico, chucu, chaca, chagua, chacra, disculpa, chaca, chari, cutichi, navinchay. ¿Quién predominó frente al Tsaipita, Tseicho, Tseimi, Tseireco, Nohantzika, así sucesivamente? La palabra más antigua. Pero ¿qué va a pasar si dentro de las expresiones son distintas? Si la palabra que empleo son expresiones distintas, entonces sencillamente los voy a tomar de forma independiente, cada quien en su contexto. Kachui y katsui. Uno es entrelazar, hacer pues de forma de tejer, ¿no? La soga, y el otro es de kachui, de hacer de masticar. Entonces eso también, ¿no? Es distinto. Si digo patza y pacha, si hacen referencia al mismo contexto naturaleza, podré utilizar, pero si otro dice tierra y otro dice barriga, ya se perdió el mismo conductor del significado, porque están significado de, de distintas formas. Con tsaki y chaki también, por ejemplo, si es de seco propiamente, pero si hablo del parte del cuerpo humano, pues difiere, ¿no? Entonces esos puntos trato. Luego la zapana con la chapana, ¿verdad? Hace de forma distinta, ¿no? Zapana puede hacer referencia a lo que es etapa y otro el chapana, la humita, la huma que se hace de, eh, de la yuca. Y otro punto es que yo debo conocer el tsai y chai. Si son ambos de forma que exprese una categoría, por ejemplo, demostrativo, cualquiera de ellos es válido, pero si uno es demostrativo y la otra es acción, ahí ya no funciona, ¿no? Entonces, esos puntos debo conocer también para poder hablar, para poder expresar mis ideas, ya que el punto es que yo deba comprender todos los procesos que va surgiéndose o dándose dentro de la ley. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas precisiones, por favor. Entonces, hasta acá será nuestra clase de hoy día, más bien. En este día feriado hemos podido trabajar y afianzar algunos puntos claves. Y para la siguiente, ¿ya? Para lo siguiente vamos pidiendo que cada uno va pensando su biografía, ¿ya? Nos vamos a centrar en estructurar preguntas claves sobre la biografía, ¿ya? Entonces esa semana, tanto el miércoles como el viernes, debe salir preguntas claves sobre la biografía, porque dentro de la estructura de EDLO siempre viene los datos personales, dónde nació, qué hizo en primaria, qué hizo en secundaria y así sucesivamente. O una anécdota que te haya pasado puntualmente puedas narrar tal vez. Entonces, de esa estructuración, por favor, van averiguando, van viendo y tal vez lo pueden escribir en castellano si aún no tenemos un manejo aún bueno de la lengua, entonces allí. O incluso si ya tienen un manejo, lo pueden escribir
y a partir de la guía que vamos dando, lo van estructurando poco a poco y para tener un buen material también ustedes, ¿ya? Allí yami yachakoqkuna yachachikumasikuna kanan hunaqqa yaraqun yarparirqunchik tapukuyshimikunapita tapukuykunata yaskirqunchik haypita yaskiyninpita tapukuykunata rurarqunchik y wakin shimikunapita willapariyarqu qamkuna. Ewakuy huknin semana chonam tinkuray kashun qamkuna. Allí.